Buenas, Liliana, Hola, ¿qué bienvenida. tal? ¿Cómo estás? Sacarle el micrófono ¿Ahí, así, así? sí. Bueno, Que es la autora del libro Migré, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país. De Sudamericana, a quien le agradecemos mucho por habernos enviado el libro, a Verónica y a todo el equipo, muy amablemente nos permitieron llegar a este libro. Bueno, Liliana, contame sobre Migré, bueno, porque el libro es fabuloso, ya la gente tiene que adquirirlo y ir a comprarlo. Los que vieron las novelas y los que no lo conocen, estudiantes de periodismo y curiosos. lo que podría decir es que es una biografía que en realidad es más que una biografía, tal vez todas lo sean, ¿no? Cuando uno se mete a investigar una vida, se encuentra, o va primero porque esa vida es mucho más, en el caso de Sí, Migré es las tardes de 4 décadas y las noches de 4 décadas de argentinos paralizados frente al sí. televisor, historias amorosas, historias entre líneas, fanatismos, tipos de relatos, una ficción romántica, y de última una persona que se convirtió en una palabra, ¿no? Migré, uno dice, por favor no me vengas con una de Migré, o estoy Total. viviendo algo tremendo, parece una de Migré, o tal político es un mentiroso y entonces también es como una de Migré. Entonces este libro en realidad es la búsqueda de una vida de este personaje que todos conocemos, Alberto Migré, que nace en la década del 30, se educa en la radio, y luego se convierte en guionista y en un hacedor de ficciones, pero también es la historia de todas las personas que miraron esas telenovelas, de quienes las actuaron, de quienes las recuerdan más o menos, que en general lo que se recuerda de las telenovelas no es lo que pasó en la telenovela, sino lo que le pasaba a cada uno. Por eso yo diría que es eso, por eso no puse biografía en el título, Claro, claro. ¿no? Porque además yo creo que además de contar la vida de él, también contás situaciones del país, ¿no? Totalmente. Lo que vivíamos acá. Sí, no solo por poner un contexto, sino porque el contexto lo ponía él en sus ficciones. Claro, Entonces la conexión que yo hago entre los 70 y la dictadura, desde la censura hasta las censuras emocionales, ¿no? Una mujer no podía comenzar casada en la telenovela, claro. había códigos de besos, códigos de palabras que se podían y no se podían decir. No solo es para armar a mi personaje con un contexto de época, sino que él mismo, y eso es una de las cosas más originales de Migré, se ocupó de hacer ficciones donde entrara de manera muy particular y muy original la realidad concreta del país. Claro, ahora que decís esto, en un momento había un autor que decía que uno siempre en las novelas, en las historias, cuenta un poco el pasado. Él era como que se adelantaba al futuro, porque de pronto hay novelas como Orlando Rivas que tiene un guerrillero cuando todavía no era tan conocida la palabra O a lo guerrillero. mejor no es que no había, la guerrilla ya Ya estaba estaba, actuando. pero no era tan conocida, Bueno, no nosotros lo sabía estamos... tanto. En realidad las telenovelas, por suerte algunas se conservan, Rolando Rivas por ejemplo, nos permiten ver las cosas que no vimos o que hemos leído de un modo como esto de pensar que la guerrilla o la represión empieza en el 76 y no es así. Claro. Es decir, obviamente que el caso, por ejemplo, el famoso, que luego se hizo famoso, el hermano guerrillero de Rolando, que muere asesinado por la policía y que antes secuestra al empresario, que es el papá de la protagonista, en realidad está tomado de un caso real, que es el caso Salustro, Sí. en el que el ERP secuestra a este directivo de la Fiat. Por lo tanto, en realidad lo que él está haciendo es poner en relieve algo que la historia y la misma sociedad empezó a reconocer a lo mejor algunos años después. Claro, Pero claro. si miramos en las revistas de la época o leemos, por suerte hay muchos libros de sociología en los que me he podido basar como para ver cómo eran las relaciones amorosas, culturales y políticas en los 70, veremos bueno, visto desde hoy parece un adelantado. En ese momento hay cosas que pasaban y la gente ni siquiera las veía. No, además porque tampoco no teníamos mucho para informarnos. Tenías la radio, la televisión llega, bueno, después él empieza en la radio trabajando y tenías los diarios. Hoy tenés internet, te enterás en el momento todo lo que ocurre. Por supuesto, también por eso eran tan protagónicas sus ficciones, Claro. ¿no? Hoy tenés obviamente infinitas opciones y podés elegir lo que te gusta o lo que te tendría que gustarte o lo que le gusta a tus amigos. Acá Migré ocupaba el horario de la noche y no había muchísimas opciones más, ¿no? No, además en esa época, porque vos acá lo marcás también, él viene de la radio, con Enesca Callar, creo. Sí,
Nicolás Callar y Abel Santa Cruz Y Abel y Santa muchos Cruz. más son de una generación anterior a él. Sí. Pero a su vez siguen trabajando en los 60. Bueno, Abel Santa Cruz trabajó prácticamente igual que él. Sí. Pero bueno, él ha escuchado radioteatros de autores que no sé, no los conocemos, irreproducibles, que se han perdido, pero sí, esa fue su educación, ¿no? Porque además, yo tengo muchos años, cuando era chica, recuerdo que se escuchaba mucho el radioteatro. Claro, Y claro. que no había, vos acá también lo marcás mucho, que no había tanta televisión. Yo recuerdo que en casa habrá llegado en el 58, 59 un aparato de televisión. No era popular. No, para nada. Y ellos, cuando tienen que pasar a la televisión, también les cuesta, medio como que se resistían, y sin embargo hicieron un éxito, porque aparte cambia el lenguaje de la radio a la televisión. Totalmente, tuvo que aprender todo Tuvo un que lenguaje aprender. en el que él... Donde no había nada, porque dice que se compró un libro, estuvo buscando. Sí, estuvo buscando, aprendía de gente que acababa de aprender 2 semanas antes que él. Claro, no había nada. Así que, pero a su vez eso les dio también, como siempre, ¿no? Y como siempre, el famoso atado con alambre argentino, Sí. le dio una posibilidad también de hacer lo que quiso. Claro. Es decir, la precariedad a mí me parece que obviamente fue un desastre, no había producción, las paredes se caían, las cámaras iban persiguiendo a los actores, el sonido era pésimo, a veces se veía el micrófono en la mitad de una escena, pero bueno, todos esos problemas hicieron de él un estilo. Él decía, escribir teleteatro es escribir para el decorado. Y eso me parece muy interesante, es decir, no solo estaba pendiente de la historia, sino estaba pendiente de la credibilidad que podía dar un papel pintado, que en general estaba mal pintado. Claro, y te marcaba lo de la televisión, porque también en una de las novelas que vos marcás acá, los protagonistas no tenían televisión en la casa, y en el último capítulo ya compraron el televisor, porque era cuando, yo esto me refiero a lo que leí en tu libro, masivamente la gente había empezado a comprar libros, a comprar televisores que ya habían en casi todos los hogares. Y uno lo mira desde hoy y dice, claro, no había televisión. Había un televisión, a veces por barrio, por cuadra o por edificio. Uno por casa cuando ya era un lujo. 4 canales. ¿Cómo le explicás a los chicos de hoy que teníamos 4 canales, blanco y negro, y no transmitían las 24 horas? Bueno, ¿cómo explicás otro de los aparatos fundantes de las telenovelas de esa época, que es el teléfono? El teléfono. Me contaban que anda por YouTube ahí, una escena en la que reúnen a unos niños actuales en Italia, están todos en una mesa y le ponen en el centro un teléfono, que nosotros conocemos, el de disco, ese horquilla, claro. sí, que hay que girar el disco. Y los niños miran como si vieran un ovni. No saben usarlo. No saben bien cómo es esa cosa. Y sin embargo, bueno, el teléfono también era clave en las telenovelas de Migré, se ligaba, el sonido del teléfono me parece que es el sonido de toda una época, ¿no? Sí. Si no suena es que no me quiere, si suena es que va a ocurrir algo que puede ser muy bueno, puede ser un drama. Te ibas a fijar, uno en la vida real se iba a fijar tenía tono, sí, porque no me llama, tendrá tono que no me puede... Totalmente, se ligaba y a su vez también. Y se ligaba, sí. Como no había televisor, tampoco había teléfono, el teléfono era medido, era como algo carísimo. Claro, no había en todas las casas teléfono. Así que sí, es como ver una obra del más allá, es casi ciencia ficción realmente. Si miras esas telenovelas ves cosas impensables. Y además cómo resolvían con un teléfono una escena. Claro, él resolvía, sobre todo por este problema de la escenografía, claro. La aparición del teléfono, por un lado, es porque es el elemento romántico por excelencia, porque es el lugar del encuentro y del desencuentro. Pero también él reconocía que a veces usaba mucho el teléfono para poder partir la pantalla en dos, viste que es clásico de las telenovelas, que aparezca el hombre y la mujer, uno y otro, que se le ven los gestos a los dos, pero lo hacía justamente en realidad para evitar los decorados. Claro, claro. Ahora, la que quedó como emblemática todas, pero Rolando Rivas fue el boom. Sí. Ahí sí que se paraba el país en serio. De hecho, hay un momento que hablas en el libro, creo que eran los militares, que también paraban para ver la novela, a ver qué decían. Claro, eso lo pongo como para señalar hasta qué punto, en un país que está tremendamente dividido en ese momento, 1972, tremendamente politizado, esta novela, por la cual también fue criticada, eclipsaba por un momento las diferencias y era leída a su manera tanto por la derecha como por la izquierda, como para quien se sentía apolítico, o para toda una comunidad de mujeres que en esa época, en los 70, salvo la gran cantidad de mujeres comprometidas, que es raro, hay un 30% de revolucionarias, ¿no? en la guerrilla argentina. Pero bueno, la mujer se consideraba como dueña de un gusto menor. Bueno, ahí también hay un clic, ¿no? Es la mujer que mira estas cosas que parecen una pavada,
con Rolando Rivas las mira con los hombres que solían despreciar este tipo de productos. Claro. Además que lleva a escena una profesión que a lo mejor la gente no le da mucha bolilla, como es el taxista. Totalmente, sí, ¿No? por un lado logra eso, es decir, más que no le daba bolilla, es una profesión o un oficio bastante estigmatizado, ¿no? Sí. El taxista es como el representante del peor sentido común de la sociedad, sí. no solo en Argentina, pensemos que cuando vas a algún lado te explican cómo hacer para que un taxista no te robe. Claro. Entonces, ¿no? Me parece que, pero a su vez es el que recorre la ciudad. Migré vio en ese personaje dos grandes posibilidades. Uno, eso, poder mostrar la ciudad, que en eso técnicamente fue una innovación tremenda, porque justamente te decía, era re precario, no salían las cámaras a la calle. No se podía. Entonces él obliga a que salgan las cámaras a la calle, se ve Buenos Aires, la gente reconoce que la escenografía ya no es ese living tan mal hecho, sino que es la esquina de Boedo. Y por otro lado, lo que él dice es que el taxista también es un personaje muy interesante porque no solo habla, sino que nosotros le hablamos y en ese diálogo se produce una especie de psicoanálisis al paso, ¿no? Y él lo aprovechó en la novela. Sí, la verdad que sí, lo aprovechó mucho porque de hecho hoy en día la gente que a lo mejor no vio Rolando Rivas, pero le decís que sos Rolando Rivas, ¿te querés Rolando Rivas, un taxista? Y vos lo mirás y decís, en su vida vio la novela, pero ¿cómo quedó algo tan marcado? Otras novelas fue Pobre Diabla y Piel Naranja. Sí, Piel Naranja también fue difícil porque mató a los personajes. Sí. Yo creo que él estaba siempre proponiéndose grandes imposibles, dar unos grandes batacazos, dar vuelta a la historia del género, y en muchos casos lo logró. Rolando lo logró, y con Piel Naranja también, realmente, no solo por ese final, sino por todo el planteo. Está planteando, pensemos, si la miramos hoy, realmente, yo diría, es una telenovela que por suerte todavía se puede ver. Me parece que hace toda una arqueología de la violencia de género dentro del matrimonio, ¿no? Es decir, él plantea un marido realmente que se cree buena persona, que es visto como buena persona, pero que no para ni un minuto, no hay ni una sola escena en la que él no esté acosando, destruyendo la autonomía de su esposa, con un aparente cariño, ¿no? Es muy perversa esa novela y muy compleja. No es un villano de culebrón mexicano, es un hombre que lo hacía Raúl Rossi, con Marilena Ross y el galán Arnaldo André. El personaje de Raúl Rossi, ese marido, es un personaje muy complejo. No es un maldito de culebrón que en algún momento va a sacar un arma y te va a matar en cualquier... No. Si termina matando, está no justificado, pero sino anunciado por Migré a lo largo de todos los capítulos. Claro. Se podría estudiar realmente la violencia de género, cómo se arma y cuál es ese lenguaje, analizando el trayecto de este personaje y su relación con toda la familia, ¿no? Hay una complicidad en la familia, hay una suegra, la verdad que es muy interesante. Ahora, visto desde hoy, qué visionario. Sí. ¿No? Visto desde hoy, ¿no? Sus novelas, como han puesto sobre el tapete ciertos temas que no se hablaban. Visionario el público, digo, en el sentido de que nosotros por ahí no veíamos todo esto que podemos ver hoy, obviamente, no es que yo soy una iluminada, sino que han pasado muchos años y entonces puedo analizarlo con otras herramientas que en ese momento no había, pero es significativo que la gente no recuerda un montón de sutilezas que él ponía, pero sin embargo eran un éxito. Entonces podemos decir que esas sutilezas que no vimos, de todos modos funcionaban como una herramienta y nos tenían atrapados justamente por eso, ¿no? ¿Vos llegaste a ver alguna novela? No, sos muy joven como para haber visto... No soy muy joven y he visto, mi favorita es Pobre Diabla, que es de 1975. 73. Sí, al 75 pensé que era 73. No, 75 es Piel Naranja. Ah, Piel Naranja. No vi Rolando, pero sí la vi después para hacer este libro. ¿Ahí todavía se puede ver en algún lugar? Pues yo vi en YouTube un par de escenas... No, pero si las buscas bien, y después te aviso cómo, Rolando está completa en YouTube. Ah, qué bueno. Y Piel Naranja también, además de que las venden, ambas. Las han digitalizado y se venden. Porque leía en tu libro que se pasó por volver hace un par de años, más unos cuantos años. Sí, hace 2 años Rolando Rivas se volvió a pasar. Cada tanto la vuelven a pasar y supongo que también con la salida de este libro es muy probable que se va armando como un cosquilleo Migré, y porque mucha gente quiere volverla a ver y me parece que la van a volver a pasar.
pasar. Sí, sí, es ideal porque la gente Y te le aseguro gusta. que se puede ver, ¿eh? No es que yo, obviamente cuando uno escribe una biografía un poco se fanatiza con el objeto Sí, de su claro, estudio, bueno. y reconozco que por ahí pasará un año hasta que yo vuelva a la normalidad y no piense solo en Migré, pero debo reconocer que objetivamente es muy interesante de mirar Rolando Rivas. No solo Sí, como por ahí no la seguís apasionadamente porque tiene escenas que duran, no sé, 10 minutos, por claro. ahí, cosa que hoy no ocurre, pero es una lectura de una historia de nuestra sociedad realmente. Claro, aparte, bueno, contabas que miraba la novela con los padres Ujú. y después recién escribía el capítulo que continuaba. Tenía que Sí. esperar a verlo. Y uno piensa que se escribía todo adelantado. Claro, Hoy te lo piden adelantado, ¿no? En es general. obligación hacerlo adelantado, sí. Hoy sí, No era pero el único, en realidad era un tipo de en su época se escribía así, se trabajaba solo que él así. sí lo siguió haciendo prácticamente hasta los 90 o el año 2000 cuando dejó de escribir, pero sí, es como en lo que él estaba haciendo en realidad era darse el gusto como espectador de poner al día siguiente lo que mirando decía, ay, por ejemplo, él veía una actuación de una actriz y entonces esa actuación le despertaba que el personaje a lo mejor estaba más triste de lo que él lo había marcado, ¿no? Cuando uno Ah, ve, una cosa es escribir y otra cosa es ver la actuación en carne y claro. hueso. A veces no le gustaba, pero otras veces veía en el personaje o premiaba el esfuerzo de los actores. Un actor que se aprendía la letra tremendamente y actuaba bárbaro, por ahí tenía un papel chiquitito y como él miraba la telenovela, lo premiaba al otro capítulo, ahí mezclaba, ¿no es cierto?, realidad y ficción. Por eso, bueno, incapaz de escribir sinopsis, eso es muy simpático también. Claro, Es decir, él claro. empieza y eso también es muy genuino, digamos, si los espectadores estamos enloquecidos para saber cómo termina, pensá qué pasa cuando el mismo autor está enloquecido, porque empieza diciendo, bueno, es una telenovela de una chica rica, un chico pobre, papá, y no sé si van a terminar juntos, si va, quién va a aparecer en el medio, iba improvisando. Claro, aparte cuando convocaba a los elencos tampoco les contaba toda la novela. No Les podía, no contaba la como la tenía. idea ahí, Totalmente, la sí, sí, primaria, sí. después vemos que Creo sale. que lo que sí tenía mucho más concreto era cómo eran sus personajes. Lo que él les Claro, contaba a los actores era los cómo personajes. eran los personajes, incluso delirios como de dónde venía, cómo había sido su infancia, cosa que nunca se veía en la novela, pero él les iba explicando uno por uno qué Está cosas bien. les habían pasado en un pasado hipotético, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, también ahí se arma un personaje, se arma de esa manera, ¿no? Ujú, Buscándote el pasado, si no es muy totalmente. difícil. Hay una que decía que hablábamos esto, que miraba las novelas, está en el libro, búsquenlo, tienen que leerlo para buscar todo lo que estamos hablando. Una actriz que le fue a decir una vez que se cansó ya de ser la segunda, que a ver si le daban un protagónico, y al otro capítulo le hace decir, de así segunda, voy a ser segunda, toda la vida voy a ser segunda, como para que le quede claro. No Sí, me eso acuerdo qué lo actriz puse era. también, no puse el nombre de la actriz por piedad a la actriz, porque realmente me imagino que tiene que haber sido una escena muy tremenda, es decir, Terrible. adelante de ese autor al que nadie se le atreve a decir nada, ella se atreve, le hace un planteo, él no contesta nada, muy amable, y de luego al aire, adelante de todos sus compañeros, le hace decir al personaje, nací segunda, siempre voy a ser segunda. Lo puse también para mostrar un poco lo perverso de Miguel, que también tenía, ¿no es Claro, cierto? cómo se Ahí hay manejan. un exceso de poder infinito y también, como te imaginas que antes nadie se atrevía, después de eso me imagino que menos. Menos, claro. Este, Bueno, pero vos también explica, o vos, porque además hay acotaciones de los fanáticos. Me encantó. Acá estuvo el primer programa del año, el 3 de enero, Francisco Pesqueira, ajá, donde vos también lo nombrás y hablamos de tu libro ajá. justamente en ese día, que él lo compró enseguida, se lo estuvo leyendo y decíamos lo maravilloso que es el libro, porque nos traslada a un mundo diferente que todos amamos. Que también esto, que las acotaciones que decía la gente, que nadie se animaba, pero también a veces decían, a veces no se entendía los diálogos, porque seguramente era un mensaje para alguno del elenco. Siempre había mensajes encubiertos, Claro, supongo que eso lo hacen podía todos, hacer todo, claro. pero él lo que hacía era además agregar en la columna izquierda del guión, algo que el público no veía, que eran acotaciones en las que decía, podía felicitar a un actor, pero el libreto lo leían No leía, todos, ¿no? eso también me quedé, porque ponía algo bueno o algo malo, pero todos se enteraban. Todos se enteraban y lo malo era muy vergonzante. Es decir, te Claro. olvidaste la letra, la próxima, no sé para qué te doy letra, es decir, retos muy fuertes o halagos muy amorosos también puestos en la columna izquierda. Ahora,
Vos me decías en un momento cuando que es casi como perverso esto de decir a una actriz que voy a ser la segunda, siempre seré segunda, estas acotaciones que hacían, pero uno cuando sigue leyendo encuentra que también tuvo una vida muy difícil con sus padres, porque el día que le dice al padre que algún día se va a ir, el padre dice, si te vas me muero. Sí. Entonces también hay toda una relación que no lo dejan crecer. Es como un arquetipo de época, diría yo, Migré, ¿no? Es un hijo, hijo único, que cuando es muy grande se entera que al final no había sido hijo único, que sus dos hermanitos se habían muerto antes de cumplir los 5 o 10 años, y en su casa ni le habían contado que había tenido dos hermanos mayores. El no contar, me parece, y el secreto es un lugar en el que él se crió, no solo él, me parece que es generacional. Es generacional, sí. Pensemos que nació en el 30, adoraba a sus padres y a sus padres lo adoraban a él, y en un punto yo creo que creció de todos modos, pero creció dentro de una familia represora, represiva, claro, en relación a todos los secretos, incluido por supuesto el de la sexualidad. Claro, y aparte por la generación también. Claro, no hace muchas referencias en general, porque vivió en una época en que no se hacían referencias, pero es un señor que jamás se casó, jamás negó su homosexualidad tampoco, y la dijo con el lenguaje que se decía en ese momento, es decir, nunca perdió oportunidad de hablar de que había vivido una infancia en la que él estaba muy enojado consigo mismo, es decir, el sentirse raro, el sentirse extraño, afeminado, homosexual, diríamos luego, lo vivió como un gran dolor. Y también con una gran dignidad, ya te digo, jamás tuvo una esposa pantalla y jamás puso ningún personaje tan típico de la televisión argentina, que es el mucamo mariquita ridiculizado. No vas a ver nunca una marica ridícula, ¿no? Claro. Trató sí el tema de la homosexualidad a lo largo de sus novelas a medida que pasó el tiempo. Claro, pues así tampoco se hablaba en esa época. No se hablaba, era respetar, ¿no es cierto? No hablar era respetar, y él era un señor sumamente respetado. Y además, bueno, una generación que nos hemos criado, mis padres eran del 31 y era más o menos la generación de él, y era mucho más estricto, yo vengo mucho después, pero nos hablaban de muchos temas, que eran las novelas de Migré, digamos, de la época. Claro. Hoy mirá las novelas y es otro mundo. Sí, pero yo creo que en las novelas, tanto los radioteatros que escuchó él, como los que él mismo produjo, paradójicamente se tratan temas tremendos, es decir, en los radioteatros que él escuchaba de niño había abortos, había hermanos que se enamoraban, después descubrían que eran hermanos, entonces se suicidaba una, había, por supuesto, sexo fuera del matrimonio, en una época en que no estaba bien visto. Entonces, yo creo que los radioteatros, y sobre todo las telenovelas de Migré, sexualmente y en cuanto al tema de la sensualidad, eran muy avanzados respecto de lo que la sociedad permitía decir, ¿no? Claro, pero lo podían escuchar ahí, pero no se hablaban en las casas. Ah, no, claro, por eso. Sí, sí. Pero eso era novela. ¿No? Yo lo miro así, por lo menos, me parece que eso era novela, pero en casa no se habla. Esto de tener dos hermanos mayores que murieron, no se lo dijeron nunca. No, claro. Y a lo mejor en novela sí se decía. Por supuesto. Aparte puse algo, porque muchos que entrevisté me contaron que él se quejaba de que su mamá no le gustaban mucho sus telenovelas. Le gustaba la otra. Le gustaban las de Abel Santa Cruz porque eran como más Jacinta Pichimahuida. Claro. Es decir, de algún modo entre líneas le estaba criticando que se metiera con temas que siempre eran bastante fuertes para la familia ideal. Digamos. Siempre había una tía enamorada de un cuñado, ¿viste? O de alguien mucho más joven. Siempre había ese tipo de problemones. Claro, Rolando, la cuñada está enamorada de Rolando, Benedetto. No solo está enamorada, no sé si está enamorada, te digo, se le regala en cada capítulo. Claro, sí, claro. Más que estar enamorada, ella está decidida a ganárselo. De hecho, cuando él se casa con la protagonista, ella en lugar de decirle te felicito o te odio, le dice, bueno, está bien, ganaste. Claro, está mostrando, por ejemplo, ahí en los 70, en el cuerpazo de Leonor Benedetto, está mostrando una figura de una mujer que va al frente. Claro. Y no es necesariamente 100% villana, es un personaje bastante querible también. Sí. Una chica vagoneta que es capaz de tirar la toalla cuando sale del baño y mostrarse desnuda frente a Rolando Rivas, pero no es villana. Pero para la época es fuerte. Sí, totalmente. Para la época una mujer que hiciera eso, una descocada. Totalmente. Hoy no, ella cambió todo. Sí, una mujer que avanzaba a un chico. Yo tenía 15 años en el 72, o sea que olvídalo, no se te podía ocurrir decirle a un chico me gusta, hoy vas, te declarás, o sea, cambió todo, ¿no? Y él, sin embargo, se atrevía a que una mujer esta lo sedujera. Claro, eso, sin mostrarla tremendamente, porque es una de las
no diría mala, pero es una de las rivales de la protagonista. Claro. Pero no es tremendamente, no está tan mal vista, No, digamos, no, de no, hecho la no. pone muy linda, por ejemplo, es realmente linda. Aparte la Benedetto, que era una mujer muy, muy bella, Sí, totalmente. con esa voz, con ese cuerpo. Sí, sí. Claro, yo no la vi la novela porque iba al colegio secundario y a las 10 teníamos que ir a dormir. Porque, o sea que no la llegué a ver. Pero la voy a buscar, vi capítulos sueltos, ¿viste? Sí, no, Que está ve completa después, en pero la YouTube. voy a buscar. Otra cosa que recordaba, él andaba mucho por los bares. Sí, Le gustaba sí, mucho le ir a los gustaba bares. mucho Buenos Aires, andaba mucho en taxi y andaba mucho en bares, por eso la primera escena del libro la hago en un bar. Claro. Me dio mucha risa porque he entrevistado aproximadamente, no sé, 60 actores y todos me dicen, bueno, nos reuníamos en el bar favorito de Migré. Ah, ¿cuál es? Y todos me dan un bar distinto. Ah, Es decir, pasaba por todos y me parece que todos claro, eran los favoritos. Tenía unos barrios favoritos, pero me parece que no hay claro. bar por donde no haya andado él. Claro, sí, claro, esa época era mucho de los bares. Pues los bares no había ruido en esa época, se podía leer, se podía escribir. Ahora va a la televisión, la gente que grita. Eso comparto lo que decía Migre. No, y además cuando se junta con los taxistas, es como que los invita a un almuerzo, a comer, y los va como investigando a los taxistas de verdad, a los tacheros Sí, eso de habla la de un vida real, trabajo, eso ¿no? también Trabajo de campo lo importante. descubrí por casualidad, viste que hoy Ah, internet te permite hacer yo gracias a internet pude hacer un panorama de la investigación y buscando veo que existe el taxi real de Rolando Rivas, que está en un museo y que tiene un dueño, entonces cuando le pregunto, contacto a ese dueño, bueno, él me cuenta toda la historia que me pareció alucinante, es decir, que un año antes de Rolando Rivas, Migré va a la calle Corrientes a buscar taxistas, es decir, no fabuloso. improvisa, él investiga durante un año Lo pensó y mucho. por eso no hace solo Rolando, sino que hace toda una barra de amigos y Ah, luego incluso agarró el taxi de este tipo y le pidió a ver si por 3 meses no se lo podía alquilar y alquiló el mismo taxi que él había visto con el que había trabajado, es decir, hace un trabajo con la realidad realmente muy particular. No sé si es comparable con el de quién, porque no es simplemente que toma partes de la realidad, compromete a la gente y a los objetos sí. para ponerlos en pantalla. Que era un Siam de tela, que tenía ese fierrito en el medio todo, Totalmente, y las se, las banderitas, banderitas, fileteados, sí. claro, sí. Creo Está en un que, museo ahora en me parece que en Córdoba Córdoba, ¿no? sí, y la gente va, se saca fotos. Parece que sale para los cumpleaños Ah, qué de viejos, ¿no? lindo. Como nosotros que Sí, no, saben no, de qué el están Siam de tela hablando. debe estar precioso, cuidado. Era un auto muy importante el Siam de tela. Fue un auto importantísimo. Era el auto de la clase media argentina y luego el Claro, auto de los taxistas, que claro, después se reemplazó por el Peugeot y que Rolando, como que estaba muy a tono con la sociedad, cuando agarra un poquito de plata se cambia al Peugeot. ¿y no tuvo nada que ver la compañía, no puso publicidad o algo? Sí, en realidad, obviamente, cuando las compañías ven que el éxito es tan tremendo de esta telenovela, inventan de algún modo lo que serían los primeros chivos de la televisión argentina. Ah, claro. Como Rolando fumaba mucho, la empresa Nobleza Picardo fue a decir, bueno, que fume nuestra marca. Y el taxi, que era tan importante y estaba en todas partes, la Peugeot fue a decir, bueno, no, que no maneje más un Ditela, que maneje un auto nuestro, nosotros lo ponemos. Qué Y así bárbaro. hubo merchandising, discos, digamos, se Hubo vendieron un discos, montón de... sí. Sí, me acuerdo, porque los encontré en YouTube cuando buscaba música para acá, Ujú. que me los bajé para escuchar todos los discos. No me acordaba de todo eso. Había póster. Había póster, por supuesto, sí, sí, En la sí. época no era tan común el merchandising, no era tan... No, Era no, muy no. novedoso. Aparte tenía la banda de sonido, no sé, tendría aproximadamente 10 músicos diferentes, 10 Claro. canciones de tango, melódico, una canción específica para cada personaje. Juan Marcelo creo que también Juan había Marcelo, por supuesto. hecho un tema Sí, musical. Vivir Y, enamorado. y después creo que leí acá, que viajaban de vez en cuando, algún famoso iba en el taxi. Ah, sí, bueno, eso también es muy Muy novedoso. novedoso Lo para esa hemos visto en época. Suárez y nos ha parecido genial. Claro, Pero bueno, él lo hace en los 70. Sí, aprovecha. Como hay un taxi, dice, bueno, y también para conquistar al público no considerado tan femenino, es decir, para salir de la historia amorosa, lo que él hace son entrevistas encubiertas. Es decir, en el taxi de pronto se sube Troilo, se sube Leguizamo, Nelida Lobato, un político. Como están en tiempos de elecciones, él hace una especie de
de campaña libre, es decir, se Claro. sube un candidato de cada partido por semana y Qué va bueno. contando, le va contando al tachero, el tachero tiene su propia ideología, que en general no sabe muy bien dónde está parado, entonces le va preguntando y permite que cada uno de los que se va a presentar a elecciones vaya contando qué va a pasar. Eso enloqueció a la gente. Ahora lo vemos Claro. como bastante posible, pero Sí. en ese momento era un delirio. No, además llevar a un artista, vaya y pase, podría, pero un político llevarlo a una novela era muy Era mi idea. Sí, ambicioso. sí, 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 era muy ambicioso. Por La- eso te la- digo, buscaba dar vuelta a todo y con Rolando es uno de los con los que lo logra. Sí. La gente lo ha olvidado todo esto, lo que no ha olvidado es a Rolando. no, ¿viste? Pero me parece que es gracias a todas estas cosas que han quedado en una nebulosa, pero me parece que todo eso no es simplemente porque era un taxista, fachero, con una campera y se enamoró de la chica. Me parece que todo esto que hemos olvidado es lo que hizo que la gente enloqueciera por ese personaje. Ahora que nombrás la campera, que era una campera cuerito más o menos sencillita, que aparecieron los dobles, Qué gracioso, claro. Bueno, los fíjate que el imitadores. furor era tanto, la gente quería comprar y comprar Rolando. García Satur me cuenta que tenía 10 mujeres cada vez que llegaba a su casa Sí, en el palier esperándolo, más claro, los llamados telefónicos. Empezaron a salir fotonovelas, por ejemplo, con claro. parecidos a Rolando, que se avivaron del negocio, ponían Rolando tachero, la historia es cualquier cosa, pero bueno, la gente con tal de tenerlo cerca compraba la fotonovela. Ya para esa época, porque uno lo mira desde hoy con YouTube tenés todo, pero en esa época llegaba hasta la casa, los esperaba, buscarían en la guía seguramente Obviamente, bueno, el pensá también nombre. que, claro, y lo encontraban. Que lo encontraba, Sí, 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 realmente porque era hoy es mucho más así. fácil todo. Bueno, sí, bueno, antes, por ejemplo, decías, me pierdo la novela. Hoy es ¿qué? ¿Cómo me pierdo? Vos no te perdés una serie de Netflix, no te la No, perdés. no, ¿No ni la si, viste hoy? Ah, no la vi todavía, la vas a ver. En cambio, la telenovela es me la pierdo y era literal, porque no existía en la cabeza de los productores de televisión, ni los dueños, ni los guionistas, ni nadie, la idea de, bueno, repitamos esto. sí, No estaba la idea de que se iba a poder repetir al otro, por supuesto que no había videocaseteras, ¿no? claro, no Pero había en ese tampoco momento. estaba el negocio, salvo 2 o 3 cosas que se repitieron, como El hombre que volvió de la muerte y Rolando, que la dictadura en el 79 se ve que les había gustado mucho, así que la repiten, Sí, sin permiso de Migré, unos pocos ah, años después, pero no existía la idea de volver a... Era efímero, ¿no? Un arte efímero claro, realmente. claro. Sí, porque hoy cuando no ves la de Telefe, la del 13, vas a la página y la ves el Claro, capítulo. claro, Decía, la veo el fin de semana todos los capítulos juntos. Ahí tenías que dejar todo y a las 22 en punto sentarte a ver la novela porque no había otra manera de verla, sino, totalmente, ¿no? sí. Y hay un día que se enferma, creo que no sé si es Silveira o Satur, y él recuenta escenas, las mejores escenas de la historia, creo que la cuenta él al aire. Sí, yo creo que ahí él se debe haber puesto muy contento, más de una vez. Yo cuento ahí que pasó con Claudio García Satur en uno de los últimos capítulos, no puede ir a grabar, y como era el protagonista que estaba en todas las escenas, él podría haber inventado escenas donde el Rolando no está, Claro. seamos sinceras. Sin embargo, le gustaba tanto aparecer en cámara que aparece él llamando por teléfono a Claudio García Satur / Rolando y le va mostrando los mejores momentos de la telenovela y, digamos, Migré le gustaba mucho, y lo hacía, meterse él mismo, estilo Hitchcock, o más todavía, adentro de la trama, apareciendo como autor. Pero fíjate que ese recurso después lo han usado muchos. Sí. O sea, no de hablar el autor, pero sí de repetirte escena para llenar la novela y llegar a fin de año. Al Totalmente. llegar a fin, si otra vez van a repetir todo, te hacen un recuento. Por supuesto, a la gente le encantó porque no tenía pensado. Aparte, no solo hizo eso, sino que al elegir las 10 mejores escenas, en realidad está haciendo su propia crítica, ¿no? Su propio Claro, aporte de la novela. Es decir, claro, él piensa que esas 10 resumen la novela. claro, Y son las 10 escenas más recordadas, paradójicamente. claro. Y era como decías, en esa época no había cómo grabarla. Claro. Era todo, ahí se podía guardar. No, no Y después existía la cuando... idea, no, no, no. Después si se empiezan a guardar y se pierden muchas cosas del incendio de Canal 13. Sí, muchas de sus telenovelas se perdieron en ese incendio. También se pierde mucho porque no hay conciencia de guardar, como vos bien decías recién, y creo que Gogar Mestre recién ahí empieza a decir, no, guarden esto, hagan un archivo. Yo trabajando en televisión me acuerdo que te decían, anda a buscar un cassette, no hay más nuevo, agarra cualquiera usado y grababan encima. Sí, totalmente. Entonces yo mis programas me acuerdo que me los grababa, me los bajaba un VHS, porque había Pero para porque ya hacer. podías, claro. Era un trabajo, pues te bajaba en tiempo real, Claro. tenías que esperarlo. Y así me pude guardar grandes programas.
programas míos, pero te grababan encima. Imagínate en aquella época, Claro. que no había conciencia de repetición. Totalmente, y también había, porque podría decir, bueno, ¿y por qué Migré no los tiene? Bueno, Migré tampoco los tiene porque él tampoco consideraba, si bien estaba orgulloso de lo que hacía, no pensaba que era algo que había que guardar. Él guarda todos sus libretos, por ejemplo. Se Eso conservan, sí. prácticamente todos son paredes y paredes de libretos, pero él los conserva no solo por un orgullo de su obra, sino porque él le gustaba volver y robarse a sí mismo. Ah, Él escribe, yo te diría que por ahí tiene 5 argumentos nada más, a los que va metiéndole diálogos o personajes que se le fueron ocurriendo en los argumentos anteriores. Pero cuando en algún momento le ofrecen darle unos videos que han encontrado, dice, no, ¿dónde los guardo? Entonces, claro. la no conciencia de la importancia de ese material era general, digamos. Claro. No es que solamente fuera él una víctima. No, él también pensaba y trabajaba así. Es más, te diría, no creo que estuviera de acuerdo con la repetición de novelas, porque como él actuaba tanto con la actualidad, Claro. él le interesaba el efecto en el espectador, no le interesaba la cosa histórica ni la fama retrospectiva. Él quería impactar en el momento. Ajá. ¿Llegaste a conocerlo? No. Lo conocí como todo el mundo por televisión, Sí, pero no. claro. Aparte soy muy tímida, así que aunque lo hubiera conocido, no le habría hecho entrevistas, ¿no? Trabajo en Página 12, Sí, soy seguís editora trabajando en de Página Soy, 12, sí. pero no, creo que habré hecho 3 entrevistas en mi vida, salvo esta que por suerte me ayudó una gran colaboradora, Dolores Curia, a hablar con todos estos artistas con los que hablamos, porque no me resulta fácil la entrevista. Ah, está bien. Así que sí, como cuento ahí en el libro, lo vi pero salí corriendo. Ahí, claro, sí, uno que hablamos fuera del aire, que uno se queda helado cuando ve a alguien que admira tanto. ¿Y cómo surge la idea de hacer el libro sobre Migré? Me parece que surge casi de casualidad. En realidad los editores me habían propuesto hacer la biografía de María Elena Walsh Ah, y yo no quise por varias razones. Te doy una, que es que hay otras biografías, entonces prefería hacer de alguien que no estuviera ya tratado y bien trabajado. Hay buenas biografías y ella misma ha escrito sobre su vida. Entonces me pareció que yo tenía que contraproponer algo en la misma línea. Y me parece que Migré está en la misma línea de María Elena Walsh en cuanto a que es un autor de cultura popular, 100%, sí. a que está rozado por la cuestión de género, sin duda, Mm, y por la cuestión homosexual también. sí. Entonces me pareció que había un paralelismo entre lo que ellos querían que yo hiciera y lo que yo tenía ganas de hacer, y me parece que acerté porque me dijeron que sí enseguida. Ah, qué bueno. Sí, y por suerte a todos los que vamos, esto nos encanta, esta telenovela, Migré, es un libro apasionante. Volviendo al tema del libro, bueno, tiene unas fotos divinas, que fue difícil conseguirlas. Sí, bueno, es lo mismo que con las telenovelas, ¿viste? El material histórico es muy difícil, tenés que apelar a ¿No coleccionistas. había los archivos de los diarios? ¿O de las Sí, pero revistas? no, vos sabés que no, salvo las fotos tradicionales, que es la de tapa, obviamente, que es Sí. la foto más conocida y más icónica, Rolando y Mónica arriba del taxi. No hay tanto, no hay tanto de esa época, en realidad porque pertenecen en general a revistas que no están más, Desaparecido, TV claro. Guía, Canal TV. Claro, sí. Entonces han caído en manos, son archivos que han caído en manos de coleccionistas, así que bueno, Ah, hubo está. que comprarlas, conseguirlas, rastrearlas, pero estoy muy contenta porque me parece que, no sé cómo está escrito, pero las fotos que hay son increíbles. No, las fotos son divinas y está muy bien escrito. Bueno, pero tiene muchas páginas de fotos, eso me encanta. Me parece que era un libro que tenía que... Uno puede recordar las telenovelas, pero también querés ver cómo estaba Sí, Marilina, sí, cómo sí, sí, estaba María cómo Valenzuela. estaban, cómo estaban todos. ¿Y cómo fue hablar con los actores? Porque en un momento vas a ver a Nora Carpena y está media como reacia, ¿no? Sí, de todos modos el hablar con los actores fue loquísimamente fácil porque tienen todos una admiración tan real y una gratitud tan sobrenatural, te diría, con Alberto Migré, que en cuanto les dije el nombre, enseguida, me acuerdo que Gustavo Garzón me aclaró que estaba en la playa de vacaciones, que de vacaciones no atiende nadie, pero dijiste Alberto Migré y por eso voy a contestarte. Claro. Ricardo Darín, exactamente lo mismo, y absolutamente todos se aprestaron a contestar, pero como si fuera Migré el que los convocaba. Claro. Ahora, así como pasó esto, también te podría decir que las anécdotas son similares en un punto, como que costó y de a poco fuimos logrando que recordaran, porque son actores que han hecho tantas telenovelas que no se acordaban bien en cuál de ellas había ocurrido, pero de a poco fuimos
Claro, lo que uno recuerda no es lo mismo que el actor que en ese mismo año hacía 4 No, no. telenovelas. Yo lo que no me acordaba que había trabajado con él Ricardo Darín. Sí, yo también se No iba a me acordaba, preguntar. cuando lo leí un libro dije, ay, mira, Darín había trabajado... Sí, y aparte siempre que trabajó, empezó a trabajar a los 16 años y siempre que trabajó con Migré tuvo protagónico. De hecho, en esta que estamos contando, Piel Naranja, con la del final infeliz, es la hija del marido, es el hijo, Raúl Taibo es el hijo de Raúl Rossi. Claro, claro. Y y otra, no, decía Ricardo Darín. Claro, Perdón, me confundí con Raúl Taibo. Ricardo Porque Darín... eso es de la misma generación, Raúl Taibo y Darín. Sí, los dos empiezan justamente ahí. Perdón, Ricardo Darín tiene, en los 70 también, empieza a trabajar en una telenovela con Arturo Puig y María Valenzuela, también con un protagónico, y él cuenta cosas muy interesantes de que, por ejemplo, la primera vez que él se da cuenta de que en un colectivo lo están mirando porque lo reconocen, es a partir de esta telenovela de Migré. Y también creo que lo cuenta Marta Albertini, también creo que lo cuenta que la primera vez que sale ya la gente la empieza a reconocer. Lo de Marta Albertini es aún peor porque Marta Albertini es como, era la mala. La historia como la gran mala de la telenovela, era una sobrina maléfica de En Dos a Quererse, protagonizada por Claudio García Satur y Telma Viral. Y la maldad llegaba a tales extremos que la gente por la calle quería pegarle. Claro. La perseguía. Sí, que no podía salir. Muy mal. Sí, no podía salir, estaba leyendo. Cosas muy graciosas. Como cuenta Papaleo, cuando le hace, Carolina Papaleo, que le hace perder 2 bebés. ¿No te parece 2 bebés en la misma novela? Después te voy a gratificar y le da mellizos, pero es así. Sí, pasaban cosas totalmente locas. Por momentos yo escuchaba a los actores y decía, bueno, pero están locos los actores también. No era solo algo que pasaba con el público. No, claro. Una actriz que se pone mal porque su personaje va a perder un bebé me parece algo delirante, y sin embargo ella decía que se sentía mal en su vida, en su casa, sentía pérdida. Entonces digo, me parece que se generaba algo muy extraño entre la conexión realidad-ficción entre todos, no solo con el público, sino también con los actores. Sí, también contaban cuando habían ido a hacer una escena, creo que el cierre, a Bariloche, que fueron Papaleo, no me acuerdo quién era el actor, creo que Taibo. Taibo, sí, es una voz en el teléfono. El camarógrafo, iban 5, pues no había más, no había plata. Claro, eso eran los 90 y era la última etapa de una producción desvencijada y hecha a los ponchazos, luego ya no se hizo más así. Pero sí, cuentan cosas delirantes, como que era la época del fax, por lo tanto el libreto, que lo hacía día a día, lo mandaba a Bariloche en fax, se trababa. Se borraba el fax, yo me acuerdo que se borraba. Terminaban haciendo cualquier cosa, sí, cuentan cosas. Pero qué cosa, ¿no? Que la gente, el espectador nunca lo ve todo eso, no se da cuenta. No. Claro. ¿No? Y hay otra parte tan linda detrás de escena, es tan lindo ver lo que pasa en bambalinas, porque la gente no lo llega a ver. Sí, no quise que se convirtiera en un anecdotario el libro, no, pero sin duda había anécdotas tan buenas que las puse prácticamente literal, como la va contando cada actor, ¿no? No, pero está buena porque también hace la novela, la gente tiene que empezar a verse que no es tan fácil todo. Porque la gente piensa, ay, mirá qué buena vida del actor, va 1 hora ahí y graba. No, están horas grabando para hacer una hora diaria. Vos los escuchás hoy cuando van 7 de la mañana hasta 8 de la noche, todos los días. La gente piensa que van un ratito a grabar. Es bueno que sepan que también es un trabajo y que lo valoren. Yo creo que también tu libro también tiene que ver también con eso, ¿no? De demostrar el tiempo que le llevaba. Vos contás que Migré escribía de noche, miraba la novela, se ponía el termito de mate, el café y escribía toda la noche, y él, no sé quién iba a sacar la fotocopia. Tenía un secretario en un momento y luego tenía secretarios de producción del canal que lo vivían llamando por teléfono, tocándole el timbre porque nunca llegaba totalmente a tiempo, y a su vez, como exigía que los actores aprendieran todo de memoria, se armaban unos bollos tremendos, ¿no? Porque a veces se entregaba apenas un día antes, tenían que en pocas horas aprender todo y armar una producción. Pensar, bueno, no se sabía qué iba a pasar en ese capítulo, el tipo terminaba pocas horas antes. Armar todo. Yo estaba pensando, ¿no? Que de pronto, hoy mandás todo por mail. Claro, bueno, sí, aparte haces copy-paste. Pensá que yo he mirado los libretos prácticamente no tienen errores de tipeo. Claro. Así que no, a lo mejor tiraba, no creo que no se equivocara, tiraría hojas y volvería a escribir. Es decir, hay una serie de cosas de la escritura máquina, por más que fuera un buen tipeador,
porque Sí. realmente... Él decía que no le gustaba la máquina eléctrica ni la computadora, que su tecnología había llegado hasta el liquid paper. Me encantó eso, porque me imagino, claro. Bueno, marca una época, ¿no? Esto, Marca una yo creo que época. cuando dicen cómo no siguió Migré, no sé si podía seguir Migré realmente, porque no solo por el cambio del mundo, sino Cambió todo. porque es un cambio en el método de producción. El vocabulario, ¿no? la producción. El rating, hoy en día, y el ¿no? rating. Siempre importó el rating, pero nunca lo perseguían tanto, ¿no? Claro, hoy sería difícil adaptarse a todos ellos. Creo que fue imposible y él no solo lo expulsaron en la última década, sino que él mismo se retrajo y no quiso ceder nada de su trabajo, ¿no? Así que bueno, ya hemos llegado al final, hemos hablado un montón, me encantó Liliana hablar con todo vos. El libro, no lo compren, ya lo he contado. No saben todo lo que hay de lindo en ese libro, que es para la gente que vivió la época de Migré, la que no la vivió, y estudiantes de periodismo tienen que tener, y de producción tienen que tener este libro, porque van a aprender mucho. A mí me encantó, la que te felicito, es fabuloso el libro, porque si bien uno conoce algo del tema, me llevó atrás de escena, que eso es lo más lindo de todo. Te agradezco mucho, Gracias Liliana. por invitarme, muchas gracias. Bueno, estuvimos con Liliana Viola, autora de Migré.